Y algunos otros conceptos por ahí que están relacionados a lo que es justamente esta parte, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de hiperplasia, de hipertrofia, de cambios adaptativos, de atrofia, que es la necrosis, ¿no? Ahora vamos a ir con, ya también conversamos sobre lo que es el medio, la parte vascular, y antes de entrar a la parte de inflamación propiamente dicha, vamos a ver las alteraciones del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de las hipoclasias, algunas akinesias, que son de todo el arbolito que estábamos viendo. Vamos a ver esa contraparte ahora. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Sí, sus miembros delante. Eso es justamente. ¿Es compatible con la vida? Esa es una de las preguntas que se tienen que hacer en esta clase. Muchas de las lesiones que vamos a ver ahora tienen un impacto ya sea severo o ya sea benigno, bien ejemplar. ¿Qué creen? ¿Eso es compatible con la vida? Aún no. Con alguna prótesis se puede aún tener no afecta los órganos internos, no afecta un órgano vital, ¿no? Dentro de todo, aún es compatible con la vida. Obviamente con los cuidados del caso, ¿no? Porque en estado salvaje eso impediría que se alimente, que tuviese un desenvolvimiento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Para la finalidad de la clase, para finalizar la clase, ustedes deberían justamente tener y entender, ¿no? O ya de por sí diagnosticar, porque en realidad esto sí es más directo, no es tanto como nosotros que tenemos que ver algún cambio, algo que nos llame la atención, un cambio de interpretación. Acá no, acá es más directo, acá es incluso hasta un poco más memorístico en realidad, pero tiene su gracia porque son cosas que salen totalmente de lo común. Lo que vamos a ver es justamente las agenesias, las aplasias, hipoplasias, atrofias ya las tocamos por ahí en algún momento, displasia, malformaciones, anomalías y terapias. ¿Se acuerdan qué era la atrofia? A ver, eso sí hemos hecho, que viene su examen. ¿Qué era una atrofia? Había menor cantidad de células, menor cantidad de tejido, pero ¿qué más? Te falta ahí un concepto. ¿Bien? No. ¿Degeneración? ¿Qué función? ¿Qué dijiste? Ya, claro, hay atrofia, hay pérdida de información. ¿Y ahí qué pasa si pierdes pedazos de tejido, pedazos de células? ¿Va a funcionar igual ese tejido? No, bueno, entonces no va a funcionar. Parte del concepto de atrofia es una pérdida de la funcionalidad y pérdida del tejido. Eso es lo que es una atrofia como tal. Lo demás sí lo vamos a tocar ahora. La agenesia, la plasia, la hipoplasia. Vamos a ir tocando poco a poco. Entonces, todas estas alteraciones del crecimiento, del desarrollo, lo que son los monstruos, porque de todas maneras se denominan monstruos, normalmente se estudia dentro de un capítulo que se llama teratología. Eso es más la parte de las malformaciones, a ese nivel. Lo otro se englobaría como alteraciones de crecimiento y desarrollo que van a tener justamente algunos conceptos como la agenesia, la hipoplasia y entre otros que vamos a ver, ¿no? Básicamente vamos a ver justamente estos tres
van a afectar el número de células, la cantidad de tejido, el tamaño de células que sean totalmente desarrolladas o no, y su combinación en cuanto si fuese el número o tamaño. Esto está muy relacionado, como les decía, el hipertrófico. La agenesia se le denomina agenesia a todo evento en el cual justamente no haya un crecimiento adecuado, cuando esté completamente adecuado, no hay falta lo que es ese nivel de sea una estabilidad, de sea el desarrollo de su grupo focal. Ahí lo vamos a revisar con cada uno de sus nombres. Va desde ese punto, desde la ausencia total hasta la proliferación desmedida de células neoplásicas. Recuerden que una neoplasia es justamente una proliferación de células atípicas. No es una hiperplasia como tal, porque la hiperplasia implica un cambio adaptativo de ciertas células humanas. Una neoplasia es justamente una célula que tiene varios cambios a nivel genético, a nivel cromosomal, que normalmente se acumulan y esa característica la replica, incluso dividiéndose en diferentes poblaciones neoplásicas. La agenesia, entonces, ya entrando a los términos, es justamente cuando el desarrollo no se da completamente. Esto puede ser de origen genético o por algún efecto moral. Y acá viene un concepto que siempre trato de que lo tengan presente. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad genética y una enfermedad congénita? A veces es un término que se puede confundir. ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿O es lo mismo? En la congénita es el tiempo. Dentro de la madre y por alrededor de un patógeno, por ejemplo, puede en este caso afectar a una muestra de embrión. Ya, más o menos por ahí. La genética ya vendría en este caso por parte de su padre. un poquito más específico. ¿Qué es lo que los padres dan al hijo? Eso, el mismo nombre dice, ¿no? Genes. Está muy bien, la diferenciación es esa, que es, cuando es congénito está presente al nacimiento, cuando es genético implica un cambio o una alteración a nivel de los genes, del ADN principalmente. Por ejemplo, como muy bien comentaba su compañero, hay enfermedades, en este caso, como en el caso de agenesia, o incluso hubo episodios en fármacos usados en humanos en donde se les dio a una población y nacían niños sin brazos, por ejemplo, o un grado de agenesia. Eso era una enfermedad congénita, porque no implicaba el daño genético, sino alguna alteración a nivel de la madre, por ejemplo, ¿no? Por el fármaco. En veterinaria, el ejemplo sería justamente algunas plantas que pueden llegar a generar ciertas lesiones a este nivel, lesiones que en efecto sería una enfermedad congénita, más no genética. Una enfermedad, por ejemplo, una mascota, un perro con una cardiopatía dilatada genética, ¿no? Es justamente una lesión genética y congénita a la vez, porque el cachorro nace con esa enfermedad, pero esa enfermedad también es transmitida por los genes. Entonces puede estar de la mano, puede ser uno solo o puede ser el otro. Ya es tener en consideración a la hora de mencionar enfermedades de qué tipo estamos comentando.
Entonces, la agenesia, como estábamos comentando, es una enfermedad tanto de origen genético como congénito, que básicamente se le va a agregar un prefijo al sufijo o a la palabra en sí, ¿no? Por ejemplo, oftalmia, ¿qué creen que se refiere? Oftalmo, básicamente, ¿no? Los globos oculares. Amelia es para los miembros, básicamente. Acrania, algún defecto a nivel de los huesos del cráneo, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, esto es lo que mencionábamos, ¿no? Un neonato de caballo, un equino, donde se puede ver justamente una media del tren superior, ¿no? De esta parte. Los miembros anteriores, básicamente. Una aplasia es justamente cuando hay la falta total del tejido, básicamente, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá, no tenemos una aplasia. En cíclopes, creo que es un cíclope por acá. En cíclope, por ejemplo, lo que tenemos una aplasia es del botón nasal. Si bien es cierto, el cíclope lo más evidente es justamente en realidad es una sinoptalmia, pero ya lo vamos cuál. El cíclope normalmente no tiene un desarrollo completo de la nariz, ese sería un concepto que estábamos realizando como el de la aplasia, una aplasia de lo que es el botón nasal, no se desarrolla. La hipoplasia es justamente cuando no se desarrolla adecuadamente el tejido. O sea, está ahí, tiene el componente embriológico, pero no llega a su desarrollo completo por diferentes motivos. En el caso de, por ejemplo, el riñón, suele pasar esto en felinos con relativa frecuencia. Hay hipoplasia de un riñón y el otro viene a hipertrofiarse, normalmente. Hay hipoplasia por algún agente, ¿no? En el caso de Stenberg canino, va a lesionar lo que son las células del esmalte en su crecimiento cuando son cachorros y genera justamente una hipoplasia a ese nivel. También se le suele agregar el prefijo micro a este tipo de lesiones, ¿no? Tenemos la microftalmia, que sería básicamente lo que es el globo ocular chiquito, ¿no? Más pequeño, lo que les comentaba sobre la hipoplasia renal, como en este caso, ¿no? Acá, si bien es cierto, no es renal, pero justamente nos indica el tamaño de los ovarios, por ejemplo, ¿no? Obviamente que al tener una hipoplasia a ese nivel, no va a haber un desarrollo hormonal adecuado. En un ejemplar, como tal, en una niña, también mencionaba por acá. La atrofia, ya se lo hemos visto en anteriores capítulos, donde básicamente es la pérdida del volumen y su funcionalidad, ¿no? Acá tenemos un evento fisiológico, o sea, cuando se da, por ejemplo, lo que es las glándulas mamarias, cuando dejan de estar en su fase secretoria, da paso a la involución, ya esa es una atrofia fisiológica, por ejemplo. La patológica es justamente cuando se deja de usar, cuando hubo algún otro origen. El más conocido, uno de los más conocidos, por ejemplo, es la denervación, ¿no? Cuando pierdes
desorganizado del evento como tal, ¿no? Es un desarrollo anormal que vamos a tener de los tejidos. La más conocida, por ejemplo, es la displasia de cadera, ¿no? Donde va a generar el movimiento anormal, por lo tanto todo el desencadenamiento de los osteofitos, la artritis, la artrosis, todo ese nivel se considera displasia, ¿no? Mencionaba que la displasia es más, se usa en un término, en un plano más clínico en realidad, porque implica otros cambios, ¿no? Implica un cambio degenerativo, implica una inflamación, implica una lesión a nivel, implica muchos otros conceptos que no es tan directo como por ejemplo una atrofia, una hiperplasia, una aplasia, en ese punto. Es un poco más genérico, por decirlo así. La displasia, por ejemplo, en tejidos, también la vamos a ver cuando hay este tipo de queratosis, este nivel, como hay una alteración de crecimiento, el crecimiento adecuado no se va a dar y empiezas a ver esas proyecciones totalmente desiguales, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos cuando hay esta situación de elastosis solar, lo que se llama, que básicamente es una lesión a nivel de la dermis por estos que son los típicos perritos que tienen problemas dermatológicos, los cuchinoides, los tecnológicos. Cuando no tienen ese nivel, les llega con mucha mayor fuerza lo que es los rayos ultravioleta y tenemos una elastosis solar bien marcada, con una consecuencia con la queratosis y todo esto. Como digo, normalmente cuando hablamos de displasia, hablamos de una serie de cambios, no solo de un mes más clínico que patológico. La neoplasia ya es el término adecuado, como les decía, cuando implica una proliferación de células atípicas. Esa es la diferencia con una hiperplasia. Obviamente, si tienes una célula atípica, va a ser totalmente diferente su crecimiento como tal. Por dar un ejemplo, el carcinoma, células escamosas, el más común, los gatos, el típico gato blanco que no tiene pigmentación, que tiene esas úlceras en la punta de las orejas, en el morro. La célula neoplásica es el queratinocito, es este gato. Esta célula, este señor, es el que se vuelve loco, por decirlo así, y en vez de crecer hacia arriba, como normalmente lo haría, empieza a penetrar en tejidos subyacentes. Eso es lo que genera esas úlceras circulares. Esa es una neoplasia, es una proliferación de células atípicas. Y una anaplasia, bueno, esto es antes de llegar a la anaplasia, lo que es la proliferación dependida de células atípicas en el caso de neoplasia, ¿no? Esto lo vamos a ver, no se preocupen, en un capítulo entero de la comunidad, donde vamos a poder detallar un poco más sobre el componente genético, patológico, junto con la clínica, con los factores de la neoplasia propiamente dicha. Vamos a ver que toda neoplasia parte de un estirpe celular. Puede ser neoplasia del folículo piloso, del tejido adiposo, del nervio, de la vaina del nervio, del endoteliano, o sea, hay. Se considera un síndrome, ¿no? En realidad, porque son un conjunto de enfermedades, en realidad, las neoplasias como tal, ¿no? Lo único que tienen en común todo este tipo de alteraciones es que justamente es una proliferación desmedida de células atípicas independientemente de cuál sea. Una anaplasia ya es justamente cuando esa célula llega a su estado primitivo. Por ejemplo, en las neoplasias, un
un criterio de malignidad o un evento que nos indica qué tan maligno es un tumor, es su grado de neoplasia. Es decir, si estábamos comentando del carcinoma de células escamosas, del granito, por ejemplo, cuanto más anaplásico sea, va a tener mucho más diferencias en realidad. Vamos a ver. Normalmente cuando tiene menor grado de neoplasia, todavía va a formar esto de acá, por ejemplo, porque son las perlas córneas. Va a tratar de recordar al desarrollo de la piel normal. Ahora vamos a ver, no se preocupen, pero es para que tengan una idea. Y cuanto es más anaplásico, significa que va a ser mucho más agresivo. Y va a tener menor formación de esas estructuras que hemos sacado. Entonces eso quiere decir que regresa a sus estructuras más primitivas, es justamente lo que se denomina como anaplasio. Eso lo vamos a ver cuando tratemos un poquito sobre el anaplasio. Ahora sí, pasamos a las malformaciones. Acá sí es una seguidilla de diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un término, monstruo, que es justamente ese término significa un cambio radical, ¿no? Impactante de lo que es el cuerpo. Viene de mostrarse de esa palabra por ahí abajo, se le denomina un monstruo. Y justamente la área que lo estudia es la teratología humanística y más específicamente el área que estudia la malformación mental. Por ejemplo, en este caso, ¿no? En displasia renal bilateral. En estos casos, cuando las anomalías permiten lo que es el desarrollo, o bueno, lo que es la compatibilidad con la vida, eso va a ser una forma de describir o de tener un punto de acción en este tipo de malformación, básicamente. Acá, esto por ejemplo lo vemos en felinos, en porcinos, más que todo, son riñones poliquísticos, está dentro de lo que son las anormalidades. Y dependiendo del grado, dependiendo del área, va a ser compatible o no con la vida, ¿no? Esto de acá también nos indica que a largo plazo se desarrolla justamente este tipo de lesiones, no va a poder pues, ser compatible con la vida por el impacto que tiene en el normal desarrollo de la célula, ¿no? Del funcionamiento renal, por ejemplo. Atrasia es cuando un órgano cavitario, un órgano que tiene justamente membranas, capas, no se desarrolla de forma adecuada y termina en un borde cerrado, como en el caso de acá, ¿no? Por ejemplo, este es a nivel intestinal, a nivel del ciego, la atresia anal, que si llega a pasar con mayor frecuencia de lo que esperaríamos, pues justamente que no está abierto el orificio anal, ¿no? Acá en el caso de cerdito, tampoco tenemos eso. Estenosis es justamente
cuando la estenosis de por sí implica una obliteración, un cierre de un colon pulmonar, ¿no? O un ambiente. Por ejemplo, hay lo que es la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica, esto principalmente en enfermedades cardiovasculares. Tenemos acá. Cuando a nivel del desarrollo del embrión no se llega a cerrar ciertas áreas o ciertos tejidos, se denomina como quisis. Se le agrega es una palatosquisis, hace referencia al paladar puro en los humanos, en las mascotas, y la palatosquisis es justamente que no llega a cerrarse. Lo que pasa es que a nivel embrionario el tabique nasal baja, las dos proyecciones del tabique o proyecciones palatinas hacen esto. Es todo cierto. Pero cuando hay una malformación a ese nivel, esto no cierra y hay un contacto de la cavidad oral con la nariz. Esto, dependiendo del grado, puede ser mortal. Una craniosquisis es justamente cuando no cierra completamente el cráneo. No solo es el cráneo, ¿no? Porque a veces no lo relacionan con la fontanela, por ejemplo, en las crías, ¿no? Que sean humanos o otro mamífero que tiene una parte más blanda, como los bebitos, por ejemplo, le llaman folclóricamente como pollera. Eso no es una gran crisis, eso es simplemente una falta de crecimiento del hueso. La crisis significa una falta de tejido como tal. Un esquistosomo es cuando las paredes del abdomen, la línea media, no llega a unirse en su totalidad. Y por lo tanto, si no hay el cierre completo, las vísceras se elevan. Por ejemplo, parte de esto, que no es una crisis como tal, pero que ayuda a entender cómo es que el abdomen se cierra, es justamente la eventuación de, por ejemplo, a nivel umbilical. Es a nivel umbilical, a nivel urinario, justamente hay que entender cómo es que cierra esa parte. Hernia, una hernia, las hernias umbilicales, por ejemplo, que son esos puntitos que salen, ¿no? Seguro habrán visto los mascotas, justamente porque no hubo un cierre adecuado. Pero una crisis como tal es todo, ya es diferente. Una ectopia básicamente cuando está fuera del lugar, puede ser tanto de un órgano como tal, por ejemplo en el típico caso del criptoquídeo, cuando no desciende el testículo, o puede ser un tejido como tal. Por ejemplo, hay casos en donde el páncreas, o sea, parte del páncreas, no se desarrolla de la forma adecuada de lo que es la asa intestinal, ¿no? Sino que puede invadir otros tejidos como el estómago, como el intestino, que es pedacitos de páncreas. Eso es una ectopia de tipo tisular. Una esquistosoma reflexus es cuando no hay un cierre del abdomen, pero el esquistosomus reflexus implica que hay una lesión a nivel de la columna también. Es como si naciese doblado hacia atrás. Esto implica que está doblado de la columna en dos, con un ángulo muy agudo, muy cerrado. Y obviamente las vísceras van a estar hacia afuera. Eso es lo que es un esquistosomus reflexus. Y un esquistosomus solo es cuando las vísceras salen. Esta, por ejemplo, que
es el botoncito rojo. ¿Sí? Ese es el corazón. El corazón puede llegar en algunos casos a no estar dentro de la cavidad torácica y se conoce como el tórax. Acá también tenemos el tamaño de un quisto. Quistos no, no básicamente. No, es corazón. En el caso de renal, por ejemplo, como está fuera de su lugar, una ectopia también puede llegar a pasar. Hace referencia, pues, ¿no? A que no está en su lugar ectopia, como el hematólogo también. La sindactilia es justamente cuando los dedos se fusionan. La polidactilia es cuando hay más dedos en un miembro. Eso seguro lo han visto. La polidactilia es mucho más común. Ese es dedo extranumeral en las mascotas, en los perros, en los caninos, cuando no solo tiene uno en la parte de atrás, sino incluso tiene dos, tres, está dentro de lo que se puede considerar una polidactilia. ¿Dónde podemos ver también bastante de esto? En cuyes. En cuyes también, como hay bastante mezcla, híbrido, también vemos bastante casos de polidactilia. Recuerden que el cuy tiene 4 dedos adelante, 3 atrás, entonces más aún da ese tipo de alteraciones. Cuando ves la fusión de los ojos, cuando hay una cavidad, en realidad es ciclopía. La fusión de los ojos es sinoftalgia. Cuando está la fusión de los riñones, que es en una forma de herradura, se le denomina regla cuarta. Y cuando no termina de haber lo que es la comunicación de energía y el cordón umbilical, cuando hay estas capas, lo que era el saco vitelino, está el uraco permeable, básicamente. Eso es lo que estamos comentando, la polidactilia, todo lo que indique un aumento de algo, se le adhiere el término del cuerpo. Este es un regla cuarta, este es más de humano, ¿no? Esta es una imagen humana. En la regla cuarta, como ya he visto más dibujos o fotografías, es en caballos, y aquí hay una alta predisposición de ello. Los cíclopes, recuerden que el cíclope es cuando hay una cavidad orbital, solo una, y una sinoftalgia es cuando los globos oculares no terminan de separarse o están fusionados. Es diferente el término. ¿Ven? Acá tenemos una sinoftalgia, al parecer, porque ven dos globos oculares como tal, a diferencia de este de acá, que es un cíclope verdadero, ¿no? Este es el mismo, pero solo que está de costado. Este sí. Tiene muchas extremidades, ¿cómo se llama? Polimétrica, ¿no? Como dicen, amén, en este caso. Animales de producción, y animales de producción, vemos más cantidad de estos. Este tipo de alteraciones, ya sea por su número más elevado de organismos o en algunos casos de híbrido, ¿no? Que comparten rasgos familiares. Otras lesiones o otras anormalidades que tenemos que estar ahí mencionando, hidrocefalia, a diferencia de un edema cerebral que estábamos viendo anteriormente, también implica un acúmulo de líquidos, pero acá se da en los ventrículos. ¿Se acuerdan qué eran los ventrículos? Anatómicamente hablando, los ventrículos son justamente esas comunicaciones con
cuando hay una estenosis a ese nivel o no hay una buena comunicación, empieza a acumularse y ese huequito que tenemos en los ventrículos, ahora vamos a hacerles acordar que se quede en el aire, empieza a dilatarse. Esto es el problema. Los espacios. Obviamente en caninos o en veterinaria también los tienen. No es que solo el humano como que hace con ese dedo. Todo esto es un constante fluido de líquidos. Acá es donde se acumula el líquido cefalorraquídeo y eso va a ser justamente que tu parénquima cerebral se desplace hacia periferia. Y no solo se desplace, sino que ese tejido va a empezar a compactarse, va a empezar a lesionarse. Por eso que en algunos casos la hidrocefalia no es compatible con la vida. Pero media es cuando faltan las partes más distales y la focomelia es cuando tiene un acortamiento, ya sea en unión o separado. Hidrocefalia está más relacionado a estos perritos toys, ¿no? Como perros, donde justamente tienen esa característica de marcado. Las formaciones dobles, cuando hay duplicidad, cuando hay una unión libre, se les denomina o se les agrega el palo. ¿Hasta dónde? Es justamente el área donde está unido. Si está unido por la cabeza, bueno, céfalo, palo. Si está unido por la cadera, es palo. Si está unido por el tórax, es un tórax, palo. Creo que esta vendría a ser la malformación que en humanos más se conoce, tal vez, porque suele presentarse este tipo de... es compatible con la vida, ¿no? Y se puede, esas personas que están unidas, ya sea mediante tórax, esto es justamente a este nivel. Acá, por ejemplo, ¿cuál creen que sea el nombre que deba recibir ese ejemplar? ¿Por dónde está unido? Tórax. ¿Solo tórax? ¿Cabeza? Solo tiene una. ¿Hasta dónde va más? ¿Abdomen? ¿Cordón umbilical? Específicamente. Este sería un céfalo, tóraco, onfalo, palo, en realidad. Este tipo de alteraciones. Es un tanto descriptivo en realidad, pero como son términos que a veces no lo tenemos a la mano, es un poco más dificultoso. Acá dos cabezas, acá sí hay dos cabezas, hay dos columnas, hay dos caderas, pero ¿qué es eso? Todas. Es un tórax. Estos, ¿por dónde están unidos? No puede ser generado un día porque es demasiado vieja la imagen, así que no creo que se le pase. Isquios, ¿no? En la cadera. Por ahí de repente veamos alguno de esos. Las formaciones dobles, cuando se duplican, estas sí son incompletas, tal están con un diencéfalo, diprósopo, híbrido, es cuando justamente tiene dos de algo, ¿no? Dos cabezas, dos ojos. ¿Qué sería? ¿Ustedes son?
falta, es una agenesis. ¿De qué? Específicamente de vértebras y apósitos. Esto, miren cómo quedó, le dan forma. Esto es un cráneo que estás viéndolo desde dorsal, ¿no? Básicamente abierto acá. Y miren cómo está ese cerebro. Esto es parénquima nervioso. El problema con la hidrocefalia es que justamente al no poder fluir adecuadamente expande su cavidad ventricular, con ello para lograr ese parénquima cerebral. ¿Qué cosa hay en el parénquima cerebral? La conciencia, y muchos otros centros nerviosos. Es muy difícil, dependiendo del grado de esa habilidad, no es compatible con la vida. Hay situaciones en donde simplemente no está el otro órgano, ¿no? En este caso, tenemos la genesia unilateral renal. En este caso, aquí no. Una de las últimas, ¿qué alteraciones creen que están viendo en este? ¿O cuáles son las que creen que están viendo en estos feos? Tienen que fijarse más a nivel de la zona lumbar. Básicamente vértebras. Que eso va a llevar. Este también es otro concepto que deben llevarse bien fijado. Normalmente las malformaciones vienen acompañadas, no es solo una como tal. Normalmente vienen otro más, que sean visibles o no, esa es otra cosa. Normalmente vienen con un sinnúmero de alteraciones que hacen más incompatible pues, la vida del ejemplar. Esto es lo que vamos a hacer en la clase. En la parte práctica, en realidad también la parte práctica es un poco más ligera. Por ahí podamos hacer algo pues, en la parte práctica más ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que les llamó la atención? Profesor, estaba dividido en tres. ¿Cuáles serían esos tres? Lo de las diapositivas. No, sobre la posición. La posición, por eso. Eso lo vamos a poner. La primera hora que vean, ¿no? Para que puedan identificar las diferentes lesiones que vamos a ver y que puede que entre en sus partes. Ahí está. Algo de